Saludos, sean bienvenidos y bienvenidas otra vez al curso de Principios de Informática. Dado que ya estamos a punto de terminar el semestre y completar los temas del curso, quisiera cerrar la parte de análisis de datos y procesamiento de archivos, que es lo que hemos venido trabajando hasta el momento en el curso, con algunas ideas adicionales que podrían permitir futuras exploraciones de ustedes en este tema de procesamiento de datos y de programación en Python. Hasta el momento hemos estado trabajando con archivos CSV que contienen información en la forma de registros organizados en filas y cuyos datos vienen separados normalmente por una coma, por punto y coma, por algún tipo de separador. Cuando nosotros hablamos de sets de datos o de archivos de datos, en realidad estamos hablando de información que normalmente otras personas generan y que nosotros podemos accesar mediante el internet, básicamente. Entonces, una de las páginas que les quería mostrar es esta página que ustedes ven aquí en pantalla. Esta página en realidad corresponde a un repositorio. Es un repositorio de información donde normalmente se están colocando múltiples archivos con datos. Estos archivos con datos normalmente en inglés se les denomina datasets. Entonces, esta dirección que ustedes ven aquí en pantalla, la barra de direcciones, es la dirección de este repositorio, que a simple vista se ve una página pues muy simple, pero que en realidad contiene información muy interesante y muy valiosa que en algún futuro podría serles de utilidad para continuar con la parte de programación y exploración de datos. Vean por ejemplo que en esta página se muestran diversos tipos de sets de datos o de archivos de datos, y para cada archivo se indica el nombre del archivo, se indica el título del set de datos, nos indican cuántas filas tiene el archivo de datos, cuántas columnas, y nos dan otro tipo de información. Estos sets de datos de esta página son gratuitos y ustedes los pueden descargar directamente. Entonces aquí viene el enlace para que ustedes bajen el archivo CSV y aquí viene el enlace para que ustedes vean la documentación particular de cada uno de los archivos. Entonces vean que en realidad son un montón de sets de datos, algunos pequeños, digamos de 10 filas, como por ejemplo este set de datos con derechos de televisión para Juegos Olímpicos, tiene 10 filas y 2 columnas, o también van a encontrar pues archivos de datos con mucha más información, ¿verdad? Por ejemplo, este set de datos en particular tiene 28.867 filas, 8 columnas y demás información. Entonces, dentro de este repositorio vamos a utilizar en la clase de hoy un archivo interesante que trae cierta información en particular, que es este set de datos que se llama Titanic Survival, que básicamente lo que trae es la lista de pasajeros que viajaban en el Titanic en 1912, y el archivo de datos nos dice pues el nombre del pasajero, en qué clase venía hospedado en el Titanic, y nos dice si sobrevivió o no sobrevivió al naufragio del barco. Entonces vean que ese set de datos viene organizado en 1309 filas, 4 columnas, y aquí podemos acceder por ejemplo a la información. Entonces vean que nos dice cuál es la descripción del set de datos, el nombre y demás campos que hay, digamos, en el set de datos. Es importante que también nos manda referencias en relación con el set de datos, por lo que entonces resulta información pues muy válida y muy útil para analizar en este tipo de aplicaciones. Nosotros podemos bajar el archivo directamente desde acá, pero en la clase de hoy vamos a ver una forma alternativa en la que nosotros podemos tener acceso a la información desde Python sin necesidad de bajar nosotros directamente el archivo. Y en la clase de hoy vamos a utilizar una librería adicional
que es una librería que nos brinda mayores funcionalidades en Python para trabajar con sets de información mucho más amplios. ¿De acuerdo? En algún momento, pues sí, los sets de datos llegan a ser muy grandes y trabajarlos directamente nosotros en Python resulta un tanto incómodo. Por eso entonces vamos a ver las funcionalidades de la librería Pandas, que es la librería que vamos a ver hoy, con la que vamos entonces a procesar y vamos a hacer algunas cosas interesantes con la información que viene de este set de datos en particular. Pero vean que en realidad esta página nos brinda una enorme cantidad de información y de posibilidades en diferentes temas para nosotros trabajar con datos desde nuestros propios programas en Python. ¿Ok? Entonces vamos a pasarnos rápidamente a PyCharm para entonces visualizar o para corroborar que todos tengamos la librería Pandas instalada, y posteriormente vamos a ir a JupyterLab para desarrollar la práctica que tenemos para esta clase utilizando la librería Pandas. Ok, entonces estamos aquí en PyCharm en estos momentos, pero vamos a utilizarlo nada más para revisar si tenemos la librería Pandas correctamente instalada en la computadora. Debería de estar instalada por defecto porque es una de las librerías pues, más utilizadas a nivel mundial para procesamiento de información. Entonces vamos a ir a Settings rápidamente, igual que en otras ocasiones. Vamos a buscar aquí Python Interpreter y vamos a revisar que la librería Pandas esté instalada en nuestra lista. Entonces vean que yo la tengo aquí instalada, tengo la versión 1.1.0. Se puede actualizar si ustedes quieren, la pueden desinstalar y la pueden volver a actualizar si ustedes quieren. No es completamente necesario, pero pueden hacerlo. Si no la tuvieran en la lista, pues entonces hay que ir a instalarla como de costumbre, utilizando aquí el botón de agregar, ¿verdad? Ok, entonces si la librería está instalada correctamente y nos aparece en la lista, entonces podemos cerrar esta ventana y podemos pasarnos directamente a JupyterLab, que es donde vamos a estar trabajando la clase de hoy. Listo. Entonces vean que ya estoy aquí en JupyterLab, igual que siempre, en la carpeta de Jupyter Ejemplos, donde ya pues tenemos bastantes archivos que hemos generado durante el semestre. Y lo que vamos a hacer para comenzar la práctica de hoy es crear un nuevo cuaderno de programación. Entonces vamos a crear ese nuevo cuaderno de programación y igual que siempre voy a iniciar creando el encabezado del cuaderno de programación y lo voy a hacer con mensajes de texto en Markdown. Entonces voy a colocar aquí un título y ese título va a ser trabajando con sets de datos en línea por medio de la librería Pandas. Ok, lo voy a ejecutar para crear el título y vamos a poner acá otro mensaje. Voy a poner aquí pues un título más pequeño y voy a poner aquí set de datos. Set de datos que vamos a trabajar hoy se llama Titanic. Survival.csv. Ok, y vamos a poner aquí también otro código en Markdown que va a tener una pequeña descripción del set de datos que vamos a utilizar. El set de datos seleccionado contiene información sobre los pasajeros que viajaban a bordo del RMS Titanic en su primer y último
viaje en 1912. Ok, y vamos a anotar aquí también el set de datos es tomado del repositorio y el repositorio se llama, vamos a ver, lo habíamos dicho hace un momento, se llama R datasets, ok. Eso para tener, digamos, nosotros claro de dónde fue que tomamos la información y qué es lo que la información o el archivo de datos contiene. De acuerdo, y lo vamos a trabajar con la librería Pandas, como dijimos hace un momento. Entonces lo primero es, voy a poner aquí como un tercer título, importando las librerías. Ok, entonces vamos a iniciar pues por importar la librería que vamos a utilizar. Entonces vamos a colocar import pandas y le vamos a dar un alias que se va a llamar pd. Ok, entonces esta es la librería, la estamos importando y vamos a ver algunas de las funcionalidades que esta librería contiene y que nos permiten trabajar con datos y sobre todo con sets de datos grandes. Este todavía que vamos a trabajar no es tan grande, pero nos permite trabajar con sets de datos bien grandes de una manera pues muy rápida y muy cómoda. De acuerdo. Ahora pues yo lo que voy a hacer es que les voy a mostrar el archivo en Excel del set de datos que vamos a trabajar. Como les decía, no lo hemos bajado hasta el momento. Yo lo bajé previamente para mostrárselos ahora, pero la idea es que el programa solito obtenga desde internet el set de datos. Ahorita vamos a ver cómo. Pero una vez que tengamos los datos en la computadora, lo que vamos a tener es básicamente este archivo. Es un archivo separado por coma. Entonces, creo que es separado por coma, aunque podría ser por punto y coma, pero habría que revisarlo en el Notepad. Vean que el archivo lo que nos presenta es el nombre del pasajero ordenado alfabéticamente por el apellido o el primer apellido. Recuerden que las personas en esas latitudes utilizan únicamente un apellido, entonces viene ordenado alfabéticamente por el apellido de la persona. El archivo también nos dice si sobrevivió o no sobrevivió al hundimiento. Nos dice si era un hombre o era una mujer. Nos dice la edad. Vean que algunas edades vienen en decimales y eso era porque muy probablemente era un bebé que todavía no había cumplido el primer año. Entonces hay que tener cuidado porque la edad podría ser un número flotante. Luego, hay otras personas que no tienen edad reportada. Entonces vean que aparece SNA, que significa no aplica, o en este caso no está disponible. Luego, nos indica también en qué clase viajaban a bordo del barco. Recuerden que esos barcos venían separados en 3 clases para los pasajeros: primera clase, segunda clase y tercera clase. Primera clase, pues gente de mucho dinero porque eran tiquetes muy caros. Y tercera clase, que normalmente eran inmigrantes, que en esa época pues estaban viajando de Europa a los Estados Unidos con la intención de empezar una nueva vida. Ok, ¿qué más tenemos por aquí? Vean por ejemplo, este señor que está acá, John Jacob Astor, no sobrevivió, era un hombre de 47 años y viajaba en primera clase. Se dice que este señor era la persona más adinerada que viajaba a bordo del Titanic y era asimismo pues una de las personas más adineradas del mundo en esa época. Aquí solo tenemos pasajeros, aquí no tenemos miembros de la tripulación, entonces es únicamente pasajeros. Entonces vean que la distribución de los datos está, como les decía, en 4
en 5 columnas, ¿verdad? La columna 0 del nombre, columna 1 si sobrevivió o no, columna 2 el género, columna 3 la edad y columna 4 la clase en la que iban viajando. De acuerdo, entonces ahora pues me voy a pasar de nuevo a Jupyter y lo que vamos a hacer es importar los datos directamente desde la página del repositorio que vimos hace un momento. De acuerdo, entonces vean lo que vamos a hacer. Voy a colocar primero un texto en Markdown para colocar un título. Voy a poner aquí voy a poner aquí importando los datos o el set de datos directamente desde el repositorio en internet. Y obviamente hay que estar conectados para que esto funcione, ¿verdad? Ok, entonces vean qué fácil. Lo que vamos a hacer es que le vamos a decir a Pandas directamente de qué página web es que ella tiene que ir a buscar los datos que nosotros vamos a tener. No necesitamos en este caso importar la librería CSV como hacíamos anteriormente, porque vamos a utilizar las facilidades que ya incorpora Pandas para el manejo de archivos CSV. Entonces vamos a crear nuestro banco de datos, digamos, o nuestra estructura de datos y le vamos a llamar Titanic. Ok, así se van a llamar nuestros datos o nuestra base de datos en este caso. Y sería pd.readcsv, esa es la función que lee los datos desde un archivo CSV en Pandas. Y le vamos a dar aquí, entre comillas, le vamos a dar la dirección web o el URL donde están los datos, donde ella va a ir a descargar el archivo. Entonces aquí hay que copiarlo pues con mucho cuidado. https:// hay que copiarlo muy bien porque si no, no lo va a encontrar evidentemente. Y la dirección es .vincent.arrel.punk.github.io. Luego otro slash, colocamos rdatasets /csv /cardata, luego Titanic survival.csv. Ok, esa es la dirección en la que están los datos, en la que está el archivo. Y es en esa dirección en donde nosotros vamos a extraer la información. Entonces, donde yo la ejecute, vean que ya entonces se ejecutó la instrucción y ya existe una estructura de datos que contiene entonces la información del archivo. Ya lo tenemos directamente en la computadora, en el programa. Entonces ya para nosotros es bastante fácil y cómodo utilizar Pandas para ver la información que tenemos en esa estructura. Entonces vamos a ver algunas funciones interesantes que tiene la librería Pandas y que nos permiten ver entonces la información que tenemos acá. Perfectamente también hubiera funcionado si nosotros hubiéramos tenido el archivo de datos directamente. Simplemente le damos pues el archivo de datos, también nos funciona igual. Vean que entonces yo voy a visualizar algunos datos del set de datos. Entonces voy a poner aquí un título también. Visualizando parte de los datos del archivo. Ok, entonces yo puedo utilizar el método head que tiene la librería Pandas, y esto que se creó aquí, que se llama Titanic, es un objeto de datos en este caso.
Por lo tanto, podemos utilizar muchos métodos que están asociados entonces a ese objeto. Yo puedo decir, por ejemplo, bueno, voy a colocar aquí un comentario rápidamente. O vamos a ver, lo voy a hacer como comentario directo aquí en Python. Desplegando la información de las primeras 5 filas del archivo. Las primeras 5 filas. Entonces voy a utilizar el método head. Entonces diría Titanic, que es mi objeto, punto head. El método head lo que hace es mostrarme precisamente la información de las primeras 5 filas del archivo. Entonces vean qué interesante cuando yo lo ejecuto. Me aparece pues una tabla bastante más interactiva que la que nosotros hemos estado trabajando y me aparece la información del archivo debidamente tabulada. Entonces vean que la primera pasajero era la señorita Elizabeth Walton Allen, sobrevivió al naufragio, era una mujer, 29 años y venía viajando en primera clase. ¿Ok? De esa forma entonces vemos los primeros 5 registros de nuestro archivo. Podemos ver también, voy a poner acá, desplegando la información, en este caso sería de las últimas 5 filas del archivo. Y entonces ahora lo que utilizamos es el método tail. Entonces diríamos Titanic.tail, paréntesis sin nada dentro, ¿verdad? Y lo ejecutamos para ver entonces las últimas 5 filas, perdón, del archivo. Vean que aquí pues no nos tenemos que preocupar nosotros por llevar el conteo o por crear ciclos for o por copiar en listas. En este momento pues Pandas lo está haciendo por nosotros. Y esa es pues la ventaja que eventualmente representa Pandas para procesar archivos de información con muchas filas. Y vean que aquí Pandas no tuvo problema para indicarnos que para la señorita Tamin Sabor la edad no estaba reportada. ¿Se acuerdan que vimos en el archivo que algunos tenían un NA? Bueno, Pandas no tuvo problema en este caso y nos está indicando pues que no hay un dato disponible para edad en la fila 13.000, perdón, en la fila 1305. Estas 5 personas pues no viajaban en primera, bueno, viajaban en tercera clase y de ellas ninguna sobrevivió. ¿De acuerdo? Entonces, estos son métodos importantes que tenemos aquí en Pandas y vamos a ver algunos otros. Otra cosa que podemos hacer con Pandas es también cambiar el nombre de las columnas que nosotros tenemos para nuestros datos. Vean que aquí en el archivo original no viene el nombre de la columna donde aparece el nombre del pasajero, sino que nos aparece un named igual a 0. Eso es porque de nuevo nadie insertó una palabra en esa columna. Entonces nosotros podemos cambiarlo acá con Pandas y podemos decir, vamos a ver, vamos a poner aquí cambiando el título para las columnas de, digamos, de la tabla o de los datos, mejor de los datos, en realidad son datos lo que tenemos. Entonces yo le puedo decir a la computadora, puedo utilizar un método adicional que se llama Titanic y sería columnas, y le voy a dar como una lista los nombres de las columnas que yo quiero tener en mi archivo.
Entonces yo los voy a poner en español, voy a poner nombre, sería el título para la primera columna. Voy a poner sobrevivió, voy a poner símbolo de pregunta. Luego vendría este género, luego vendría edad, y al final voy a poner entonces clase, ¿verdad? Para saber en qué clase era que viajaban esas personas. Entonces vean que yo le voy a dar play y posteriormente yo puedo volver a mostrar los datos o mostrando parte de los datos nuevamente, mostrando. Entonces voy a utilizar de nuevo Titanic.head, y donde yo le doy play, vean que entonces ya me aparecen los nombres de las columnas modificados. Ahora, estas tablas y estos datos que nosotros estamos viendo en realidad no están tan pensadas como para que nosotros las mostremos o para que nosotros, digamos, las imprimamos. Están pensadas para nosotros visualizar la información que tenemos en el archivo. Pandas es precisamente para manejo de bases de datos y por lo tanto la idea es procesar la información, visualizarla y organizarla de mejor manera. Entonces vean que esta es la forma, por ejemplo, en la que nosotros tenemos los datos. Ok, vamos a ver qué más podemos hacer entonces con esta librería. Otra aplicación que podemos incluir dentro de nuestro análisis de datos es conocer, digamos, la información del set de datos. Entonces voy a crear acá un título en Markdown y voy a poner información del set de datos. Ok, le voy a dar play. Entonces aquí voy a utilizar un método adicional que se llama utilizando el método info para ver la información del set de datos. Entonces nuevamente llamo al objeto que sería Titanic y utilizo el método info. Entonces vean que donde yo lo ejecuto me aparece la información del método. Ok, entonces vean que estamos utilizando pues un objeto cuyo tipo es pandas, ¿verdad? Es una estructura de datos de pandas. Tiene 1309 entradas, filas, ¿verdad? Desde 0 hasta 1308. Luego el total de columnas son 5 columnas. Nos muestra lo mismo que nos muestra head, ¿verdad? Las primeras 5 columnas, perdón, el nombre de las columnas y el nombre de el nombre de casillas en las que nosotros tenemos esa información, el nombre digamos, el número de elementos válidos que tenemos por cada columna. Eso es lo que nos muestra la tercera columna acá. Ven que en el caso de edad hay 1043, porque habíamos dicho que habían algunas edades que no habían sido reportadas. Luego el tipo de dato, vean que el de edad es un flotante, ya viene en flotante en 64 bits. Y los demás pues son strings. Y luego nos dice aquí que tenemos tipos de datos y el espacio de memoria que está utilizando el archivo o el set de datos en este caso, que son 30.7 kilobytes. De acuerdo, esa es la información del set de datos como información digital en la computadora. Luego, otra cosa que podemos hacer con pandas y con los datos es realizar análisis simples de los datos. Entonces vamos a poner aquí
realizando un análisis simple, vamos a poner un análisis estadístico simple de los datos. Resulta que Pandas contiene un método también muy interesante que se llama el método Describe, que es un método que nos permite realizar un análisis, digamos, estadístico bastante simple pero muy útil sobre los datos numéricos que posea el set de datos. Vean que aquí en el set de datos únicamente la columna de edad es la que está creada como un archivo, como un tipo flotante, es decir, como un número. Entonces, si nosotros llamamos al método Describe, Describe únicamente va a analizar las columnas del set de datos que sean números, ¿ok? Entonces vean lo que vamos a hacer utilizando el método Describe para realizar un análisis estadístico básico sobre los datos numéricos. Muy importante, únicamente en los datos numéricos. Entonces yo llamo al objeto que sería Titanic.describe y le vamos a dar play. Y entonces vean que me aparece a mí una tabla pues bastante interesante donde Panda se dio cuenta pues que la única columna que tiene datos numéricos es edad, la que nosotros llamamos edad. En esa columna hay 1046 datos válidos numéricos, los demás son no aplica, ¿verdad? O datos en blanco que están en el set de datos. El promedio es 29,88, ese era el promedio de edad de las personas que viajaban en el Titanic. La desviación estándar sería 14,41. La edad mínima, es decir, el pasajero de menor edad en el Titanic tenía apenas 0,1667 años, es decir, quizás como menos de 2 meses probablemente de edad. Luego tenemos el 25% de la población con edades menores a 21, el 50% de los pasajeros tenían edades menores a 28, el 75% tenía menos de 39 años y la edad máxima del pasajero de mayor edad en el barco tenía 80 años. Ok, entonces vean qué fácil y qué rápido es realizar pues análisis estadísticos sobre datos importados en una estructura de pandas. Ok, entonces vamos a ver qué más podemos agregar. Ok, veamos qué otras funcionalidades tenemos con la librería pandas. Voy a crear un texto en Markdown aquí abajo y voy a colocar aquí un tercer título. Visualización de algunos elementos del set de datos. Bueno, anteriormente vimos cómo mostrar, por ejemplo, los primeros 5 elementos o los últimos 5 elementos del set de datos. Nosotros podemos mostrar, digamos, mostrando los primeros 20 elementos del set de datos. Y en ese caso podríamos poner Titanic.head y le ponemos aquí, digamos, 20. Ok, le damos run y vean que aquí me aparecen ya ahora no los 5 sino los primeros 20 elementos del set de datos. Y lo mismo podemos hacer con los últimos 20 elementos del set de datos. Entonces podemos poner acá mostrando los últimos 20 elementos del set de datos. Elementos o registros, ¿verdad?
Entonces podríamos poner Titanic.tail y le decimos 20. Entonces vean que me aparecen los últimos 20 elementos del set de datos, los últimos 20 registros. Claro, ahora ustedes dirán, ¿y qué pasa si yo quiero ver 20 registros en el medio del set de datos? Entonces utilizamos la siguiente sintaxis. Sería mostrando 20 elementos desde el índice, digamos, desde el índice, qué sé yo, 300 hasta el 319, por decir algo. O hasta el 320. Ok. Entonces yo puedo decir Titanic y entre paréntesis cuadrados yo le digo 300 hasta 320. ¿Verdad? Entonces estoy direccionando por medio de índices el número de las filas de los registros que yo quiero mostrar. Como estoy usando 20, recuerden que el último número como tal no se muestra, sino que se muestra el último menos 1. Entonces 319. Ok, entonces vean que nosotros podemos direccionar nuestro banco de datos o nuestro set de datos de múltiples maneras utilizando el tipo data frame, que es básicamente lo que me está brindando en este momento Pandas. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero tomar únicamente una columna del set de datos? ¿Qué pasa si yo quiero tomar una única columna y analizarla? Entonces yo puedo crear lo que se llaman series de datos también. Voy a poner aquí un markdown y voy a colocar otro título y voy a poner aquí bueno, primero pongamos seleccionando, o pongámoslo de esta manera, extracción de columnas del set de datos. Ok, yo puedo crear un data frame parecido al que tenemos en Titanic, pero que contenga únicamente una columna, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a extraer sobrevivió. Ok, entonces voy a crear un nuevo data frame que se va a llamar sobrevivió, no lo voy a tildar y va a ser entonces vamos a ver, sería Titanic sería pd de pandas punto data frame y adentro yo le doy Titanic, que es el original, y entre paréntesis cuadrados le voy a dar la columna. Vamos a ver. Entonces, estamos creando... bueno, se me olvidó colocar aquí un comentario. Entonces, sería creando un nuevo data frame, que es lo que se llama data frame, con la columna sobrevivió. Ok, entonces ya tenemos aquí un nuevo set de datos, de tal manera que yo puedo decir, por ejemplo, sobrevivió de 10 a 20, por ejemplo, y vean que me aparece únicamente la columna de sobrevivió entre 10 y 20, ¿verdad? Entonces de esta manera yo puedo mostrar o puedo extraer columnas de un set de datos o de un data frame que nosotros hayamos creado a partir de un archivo CSV. Mostrando datos extraídos
desde el índice 20, desde el índice 10 al 20, ¿verdad? Pero recuerden que el 20 no cuenta, vemos del 10 al 19. Ok, entonces vamos a ver qué más tenemos. Ahora vean esto otro que también podemos realizar con la librería Pandas. Voy a ir a la parte de arriba del cuaderno donde tenemos la importación de las librerías y voy a incluir o voy a importar también la librería NumPy. Entonces import NumPy as np y voy a ejecutar este código. Ahora lo interesante de esto es que Pandas y NumPy también se pueden comunicar. Entonces nosotros podemos convertir el data frame o el data frame que tengamos en Pandas a partir del archivo CSV, lo podemos convertir en un arreglo de NumPy para también manejarlo como arreglo de NumPy, que ya sabemos nosotros que es muy cómodo. Entonces voy a crear aquí un markdown y voy a crear otro título y voy a poner aquí arreglo de NumPy a partir de data frame de Pandas. Ok, recuerden que data frame es en realidad el set de datos que nosotros leímos del archivo. Entonces vean esto, vamos a poner creando un arreglo a partir del set de datos Titanic. Ok, entonces yo voy a decir arreglo, por ejemplo, es igual a np.array de Titanic, que es el data frame de Pandas. Entonces donde yo lo ejecuto ya tengo todos los datos que habían en el data frame de Titanic, lo tengo como un arreglo en NumPy. Entonces yo puedo ahora mostrar los datos, digamos, de un pasajero en particular. Del pasajero número, digamos, 45, decir algo. Entonces yo puedo utilizar ahora la función print, digamos, con formato, y puedo decir lo siguiente, puedo decir arreglo en la fila 45, columna 0, tengo el nombre, ¿verdad? Entonces tendríamos el nombre de la persona acá y puedo poner tenía, y ahora voy a mostrar la edad de esa persona, entonces muestro arreglo fila 45, columna, ¿en qué columna teníamos la edad? Esta es la columna 0, esta es la columna 1, la columna 2, la columna 3. La edad está en la columna 3 del arreglo. El arreglo mantiene la misma distribución del set de datos original o del data frame original. Entonces mostraríamos acá, aquí estaría mostrando el nombre, tenía, aquí mostramos la edad, entonces voy a poner años. Y voy a poner aquí años en 1912. Ok, vean que cuando entonces yo ejecuto esto me aparece el nombre de la persona, el mayor Archibald Willing Booth tenía 45 años en 1912. La ventaja de convertir el set de datos a un arreglo es que lo podemos direccionar de muchas formas utilizando los índices de los arreglos de NumPy. Ok, entonces vamos a continuar con otras funcionalidades en las que podemos mezclar pandas con lo que ya conocemos también de Matplotlib. Ok, ahora lo que vamos a hacer es generar un histograma con la información que tenemos en el set de datos correspondiente a la edad de los pasajeros del Titanic. Entonces vean lo que vamos a hacer, voy a colocar aquí un texto en Markdown y voy a colocar un título que va a ser mostrando
un histograma con las edades de las personas que viajaban en el Titanic. Listo. Y vean lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar el método hist. Ok, entonces vamos a crear un histograma y va a ser entonces titanic.hist y dejamos los paréntesis abiertos. Y entonces vean que la librería Pandas va a ir a buscar las columnas numéricas que hay en el set de datos, que en este caso únicamente es edad, y nos va a crear un histograma con esa información. Entonces, ¿qué es lo que nos permite ver el histograma? Nos permite ver cómo se está distribuyendo las personas en relación con los valores que nosotros tenemos en esos datos. Por ejemplo, vean que en el Titanic la mayoría de las personas que iban viajando, alrededor digamos de 270, eran personas que tenían alrededor de 20 años o entre, qué sé yo, 18 y 22 años, ¿verdad? Luego otras personas tenían entre digamos 25 y 30. En segundo lugar, en tercer lugar, la gente tenía como 39, 38, 40 años. Entonces, esto nos permite ver cómo se distribuye la edad de los pasajeros entre la lista que nosotros tenemos, en el set de datos que nosotros tenemos. Una muy poca cantidad de personas tenían más de 70 años y aproximadamente entre, digamos, unas 60 o 70 personas tenían entre 0 y, digamos, 9 años. Por supuesto que aquí estamos utilizando las funcionalidades también de la librería Matplotlib. En este caso, pues Pandas está comunicándose con Matplotlib para generar el gráfico. Si a ustedes no se les mostrara el gráfico por alguna razón, una cosa que podrían intentar sería incluir Matplotlib aquí en las librerías a la hora de nosotros llamarla. Ok, entonces esto era pues lo que quería compartir con ustedes en esta clase, para que ustedes también conozcan la existencia de la librería Pandas y que Pandas también nos puede facilitar muchísimo la vida a la hora de manejar datos y sets de datos bastante amplios. Pues por supuesto ustedes pueden consultar en internet otras páginas con tutoriales que les pueden indicar a ustedes otras funcionalidades que pueden realizar con esta librería, porque en realidad esto es nada más como una pequeñísima introducción a lo que la librería en realidad es capaz de hacer. Entonces recuerden que en este caso pues estamos bajando el set de datos directamente de internet, pero perfectamente se pudo haber utilizado con el archivo del set de datos grabado en la computadora, ¿verdad? Si nosotros lo hubiéramos tenido en la computadora, pues también lo hubiéramos podido abrir sin problemas con la librería Pandas. Lo único que quería mostrarles es que también se puede cargar los datos directamente desde una dirección en internet, ¿de acuerdo? Entonces, aquí les dejo esta información para que ustedes la tengan, para que ustedes también la conozcan y eventualmente más adelante la utilicen en cualquier otro programa en el que ustedes vayan a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces nos veríamos en un próximo video, probablemente el último, en el que tal vez veamos un poco sobre procesamiento de imágenes. Muchas gracias. No olviden guardar el cuaderno de programación, ¿verdad? Le vamos a dar un nombre diferente. Le vamos a poner cuaderno 12 en este caso, y lo salvamos para que quede salvado correctamente.